Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestras temáticas de los problemas en el ámbito rural urbano que conciernen a nuestro programa de sociología. Bien, vamos a explicar en este video lo que es el tema de la pobreza. Un tema difícil de definir, difícil de entender, comprender e incluso mucho más complicado y complejo de solucionar. Bien, eh, hay que ver a la pobreza desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es subjetivo y otro objetivo. Cuando hablo desde una perspectiva subjetiva es el cómo lo va viviendo la persona y podrías escuchar cosas como las siguientes, ¿no? Cuando dicen la gente que es pobre, no tuvo para vacaciones, no tuvo para poder hacer una fiesta de cumpleaños, no tuvo para poder gastar el fin de semana en una comida en el Vips, en el Tox, etcétera, ¿no? Y también la podemos ver como desde una perspectiva objetiva, cuando realmente no hay ingresos para satisfacer las necesidades, e incluso si los individuos no tienen acceso a la salud, a la educación e incluso la vivienda tiene algunas características no dignas para poder vivir adecuadamente, ¿no? Una característica de la vivienda no digna pues sería el hacinamiento de población, donde en un cuarto viva 2.5 personas de más. Bien, vamos a comenzar entonces. El concepto de pobreza lo podemos definir de la siguiente manera. El Banco Mundial en el 2000 la definía como una pronunciada carencia de bienestar. Es decir, quizás si no tienes alojo, un lugar donde vivir, no tienes la posibilidad de adquirir los alimentos básicos, ¿no? E incluso, pues, el, si lo vemos desde una perspectiva de longevidad, de vivir muchos años, pues se ve de alguna manera eh, tentada, tentada tu posibilidad de esperanza de vida. Bien, también hay otras definiciones que tienen que ver con pues que no tienes desde una perspectiva cuantitativa aquellos insumos que te permiten estar subsistiendo, ¿no? Como cuáles insumos, profesor. Bien, velo desde una perspectiva simplemente alimenticia, ¿no? Que no tengas para la canasta básica, eso de alguna manera te pone en riesgo, y es decir, te encuentras en una situación de pobreza. Lógicamente, si no tienes empleo, si eres mayor de edad, incluso si eres mujer, si eres niño, si perteneces a un grupo étnico, tienes una discapacidad, pues la cosa está mucho peor cuando los individuos se encuentran en este estado social económico, ¿no? Para no poder, pues de alguna forma, estar cubriendo sus necesidades prioritarias. Existen dos tipos de pobreza. Una la podemos ver desde la perspectiva relativa, ¿no? Donde las personas tienen una privación o experimentan algún tipo de privación en relación con el resto de la sociedad. Y esto se mide desde una perspectiva de los estilos de vida. En algún momento, artículos de lujo como tener un auto, tener un refrigerador, tener y pagar vacaciones, ¿no? Aquellos que no podían aspirar a esas cosas se les consideraba pobre, pero en una definición mucho más clara desde la perspectiva sociológica sería una situación de pobreza relativa, ¿no? Una privación a la cual no puedes acceder como al resto de la población. Pero cuando hablamos de pobreza absoluta, esta sí ya es una privación que incluso los individuos se les ve amenazada pues sus requerimientos alimenticios para poder vivir, o que de alguna manera pues esté en peligro su subsistencia o sobrevivencia. Se dice que debemos de consumir alrededor de 1500 a 2000 calorías al día, provenientes muchos de los nutrientes en los alimentos que están en la canasta básica, ¿no? Y es así como nosotros podemos estar midiendo la pobreza absoluta desde esa perspectiva, ¿no? De los
de la nutrición, de los alimentos que requerimos para poder subsistir. ¿Cuáles serían las causas de la pobreza? ¿Y cómo se podría medir o entender? El Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, menciona que existen dos rubros en los cuales nosotros podemos estar pensando para considerar a una persona en esa situación económica social. La primera sería la falta de ingresos, ¿no? No hay ingresos, estos han disminuido debido a una situación del país, por la falta de especialización que tengamos, por muchas razones, ¿no? Y la siguiente sería pues las carencias sociales, ¿no? Que tú no puedas acceder a la educación, ¿no? Que si naciste en el 82, bueno, si estudiaste, pero bueno, para antes del 82, del año 1982, tú no terminaste tu primaria, se te considera pobre. Después del año 82, tú no terminaste tu secundaria y tienes 16 años, se te considera pobre. Desde una perspectiva de los servicios de salud, si no puedes acceder al IMSS, al ISSSTE, a la SEDENA, a los servicios que te brinda Pemex, entre otros, te puedes un elemento para poder considerarte en esa situación marginal de pobreza. Con respecto a los servicios públicos, si tú no puedes acceder a instalaciones eléctricas, al drenaje, ¿no? Un buen drenaje de tu vivienda, te considera pobre. Si no pasas camión de la basura incluso, ¿no? También el hecho de que pues en tu lugar donde tu casa habitación, que no tengas determinados elementos como un techo de concreto, de losa, tu piso que no sea firme, si es de tierra, ¿no? E incluso este hacinamiento del que platicábamos de 2.5 personas, también se te considera pobre, ¿no? O desde la perspectiva de la seguridad social, ¿no? El hecho de que pues de alguna forma en el trabajo en el cual tú te emplees, ¿no? Que tengas la oportunidad pues de que tengas un salario adecuado, que se te pueda brindar un servicio de salud, ¿no? También eso es considerado estar en ese estado de pobreza. Hay otros elementos, hay otras causas que podemos estar explicando, a lo cual hace que a una persona se le considere pobre, y esto tiene que ver pues con el incremento de la población, ¿no? Además, pues bueno, es mucho más competitivo el asunto. Por ahí también pues los costos elevados de la canasta básica, que para el caso de un contexto rural anda aproximadamente entre 1.300, 1.500 pesos. En un contexto rural anda pues una prox entre 800, 1.100 pesos, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes son los pobres? Es difícil de poder categorizar y clasificar a una población, ¿no? Por grupos de edad, por sexo, por origen étnico. ¿Qué podemos decir que son los pobres, no? Profe, aquellos que no adquieren el salario mínimo, que anda más o menos en 100, más o menos. Piensa, ¿no? Si 100 pesos al día te alcanza para poder vivir, ¿no? Bien, ¿quiénes son los pobres? Según Maciones y Plumer, en un libro de sociología que por ahí tengo, que después ahí se los voy a compartir en PDF, dice que podemos categorizar dentro de aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a las minorías o grupos étnicos. Voy a hablar de un concepto que se llama la feminización de la pobreza, y este hace referencia cada vez más a la tendencia de que las mujeres puedan representar una proporción más o menos calculable del conjunto de la población pobre. Y podemos encontrar 4 grupos de mujeres que se les considera en esta situación. Las madres solteras o divorciadas, es difícil sacar adelante a un niño, ¿no? Y más sola, no digo que imposible. Las mujeres que ya son adultas, que ya están pensionadas o jubiladas, ¿no? Y que han tenido una cuota muy mínima, ¿no? Que se les da por ahí mensual. Las personas que tienen a su cuidado niños o otras personas, adultos, a sus padres, es complicado también. Las mujeres con salarios muy bajos, ¿no? Que va por lo
por abajo del salario mínimo incluso, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Se dice que hay alrededor en el mundo de 3 millones de personas, de datos del 2000, que viven con $2 al día. Si haces el cambio, estamos hablando de aproximadamente 45, 50 pesos. Alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo que viven con $1 al día, ¿no? ¿Qué tipo de mundo es en el que estamos viviendo cuando pues hay personas que mueren de hambre, como en el caso de África, ¿no? Niños que son destetados al año y medio. El promedio de vida en África, y con esto cierro, 10 años, 10 años, debido al problema de la pobreza. Bien. Quiero que pienses en soluciones, ¿no? Lo trillado, ¿no? Que el gobierno, que las políticas económicas, sociales, a las ayudas sociales, ¿no? Que puedan llegar pues a las personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video, espero sus comentarios.